Recordarás de clases anteriores que la revolución industrial se desarrolla entre 1780 y 1840 aproximadamente, comenzando en Gran Bretaña por el incremento en la demanda de productos textiles. Se expande luego a toda Europa y más adelante con la expansión del mercado a todo el mundo. Así nace lo que conocemos como el sistema capitalista o el capitalismo. La formación del Estado Nacional en la Argentina coincidió con la Segunda Revolución Industrial. Recordarás que para ese momento la Argentina no era el territorio que actualmente conoces, sino que estaba conformado por la Confederación y por Buenos Aires, que luego conformarían un único Estado. En esa época se estaba consolidando un mercado en el que los países industrializados, como la mayoría de los países de Europa, Estados Unidos y también Japón, que se sumaron luego, ofrecían sus productos elaborados a cambio de materias primas y de alimentos que los países no industrializados producían. En la Argentina, ante la creciente demanda de los países industrializados que buscaban alimentos y materias primas, los gobiernos tomaron medidas para que el país cumpliera la función de proveedor de materias primas. A mediados del siglo XIX, las exportaciones argentinas a Europa comenzaron a crecer aceleradamente. Los europeos compraban principalmente, entre las materias primas, lana para abastecer la industria textil y cereales para alimentar a su población. Este crecimiento acelerado requería una mejora en las comunicaciones, primero para fomentar el crecimiento económico y segundo para integrar las distintas regiones del país. Aunque vale mencionar que era también sumamente necesario mejorar las comunicaciones y los transportes. Con ese objetivo, el Estado promovió la creación de una red ferroviaria, creó el Correo Nacional y auspició el funcionamiento del telégrafo. Para garantizar estas mejoras en las comunicaciones y en los transportes, se utilizaron recursos que provenían principalmente de Gran Bretaña. ¿De qué manera? Mediante préstamos británicos. De esta forma se empieza a conformar y a consolidar el Estado Nacional Argentino, proyectado en este papel de país proveedor de materias primas, es decir, país no industrializado. La Argentina, como uno de los principales países que proveían materias primas y alimentos a Europa, principalmente granos, basará su economía en el modelo agroexportador. El proceso de industrialización que atraviesa Europa a fines del siglo XIX genera oferta de productos manufacturados, demanda de materias primas y excedente de capitales en busca de mejores márgenes de ganancia. Argentina, como otros países que ante la necesidad de mano de obra ofrecen salarios altos, recibe gran cantidad de inmigrantes expulsados de algunas zonas del viejo continente que sufren exceso de población, desocupación y hambrunas. América Latina se reacomoda en el nuevo mercado mundial y Argentina se incorpora como una de las principales productoras de alimentos y materias primas. La reorientación genera un nuevo patrón económico, el modelo agroexportador. Este modelo se basa en la exportación de carnes y granos, producidos a partir de la explotación extensiva de la tierra, que necesita de capitales externos para inversiones, y la incorporación de mano de obra inmigrante. Como te comenté anteriormente, el incesante crecimiento de la economía agroexportadora requería una gran cantidad de trabajadores. En consecuencia, el Estado implementó políticas públicas para favorecer
el ingreso de inmigrantes europeos a la Argentina. El grupo más numeroso fue el de los inmigrantes italianos, seguido por el de los españoles y también por franceses, alemanes, ingleses, suizos y de distintas regiones del Medio Oriente. Estos hombres, estas mujeres inmigrantes llegaron a nuestro país en busca de mejores posibilidades de vida. En su mayoría eran campesinos pobres que escapaban del hambre y la desocupación en su país. Muchos de ellos y de ellas eran jóvenes que venían al país solo a trabajar temporariamente durante la época de cosecha agrícola. Sin embargo, luego de un tiempo, muchas de ellas y muchos de ellos decidieron instalarse en Argentina y traer a vivir a sus familias. Vale recordar que la pobreza, hambruna y desocupación que sus países padecían se relacionaban con las guerras que habían destruido los recursos económicos de varios países de Europa y de otros puntos. La inmensa y masiva inmigración tuvo un resultado interesante de analizar. Los inmigrantes que estaban establecidos en las colonias agrícolas aumentaron significativamente la producción de cereales año tras año. Podríamos decir entonces que se enriquecieron, pero no. Sin embargo, la mayor parte de las tierras del país estaba dividida en enormes extensiones, campos inmensos. Los dueños de esas tierras se convirtieron en el sector más poderoso y rico de la sociedad. Ese sector que era dueño de esas enormes extensiones de tierras y que se enriquecían con el trabajo de los inmigrantes y las inmigrantes, se llaman terratenientes. De esta forma se podía observar cómo se diseñaba un nuevo perfil social, donde una pequeña parte de la población, una muy pequeña parte, que son los terratenientes, dueños de enormes extensiones de tierras, se enriquecían con el trabajo de los campesinos y las campesinas, en su mayoría inmigrantes europeos. Bajo esta realidad se diseña y lleva adelante la construcción del Estado Nacional Argentino, que tuvo como antecedente una confederación separada de Buenos Aires. Buenos Aires tenía como referente a Rosas y la confederación a Urquiza. Luego de la batalla de Pavón, se unifica y se forma la Confederación Argentina bajo el mando provisorio de Bartolomé Mitre. Entre 1862 y 1880 se conforma el Estado argentino bajo estas presidencias. Bartolomé Mitre de 1862 a 1868, Domingo Faustino Sarmiento de 1868 a 1874 y Nicolás Avellaneda de 1874 a 1880. De esta forma comenzaba a conformarse el Estado Nacional Argentino. Bajo las presidencias de Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, el Estado Nacional afianza su poder sobre los particularismos provinciales, apoyado en un vertiginoso desarrollo económico. Aparecen el alambrado de los campos, el ferrocarril y los inmigrantes europeos que solucionan la escasez de mano de obra. Pero pará, ¿te acordás del territorio durante la Confederación? Mirá, era así. Toda la parte coloreada de amarillo era la Confederación Argentina. Pero no existía solamente eso. Al sur, en la Patagonia, y al norte, en el Chaco, los territorios estaban en manos indígenas. Este territorio que actualmente conoces como la Argentina aún no era tal. Pero si los pueblos originarios se negaban a ser parte del territorio nacional argentino, ¿qué medidas tomó el gobierno? Bueno, adjuntar esos territorios por las buenas o por las malas. O mejor dicho, por las malas o por las malas. En 1878, Julio Argentino Roca llevó adelante lo que se conoció como la Campaña al Desierto, ya ideada por Rosas y Alsina anteriormente, donde se ocuparon territorios indígenas de la Patagonia para incorporar al Estado Nacional. ¿De qué manera sucedió esto? Exterminando a los pueblos y culturas originarias.
Este fue el segundo gran genocidio después de la conquista española. De esta forma se conforma el territorio argentino que hoy conocés desde la Confederación hacia el sur de la Argentina. Esta toma y usurpación de tierras indígenas era para consolidar el modelo agroexportador. En 1880, dos candidatos se enfrentan en la elección presidencial. El general Julio Argentino Roca, quien había conquistado territorios al sur de las fronteras, exterminando a los pueblos originarios, y el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor. Julio Argentino Roca triunfa. Carlos Tejedor impulsa la sublevación de Buenos Aires para preservar su autonomía ante el Estado Nacional. En respuesta, las autoridades nacionales derrotan militarmente a la provincia rebelde. En 1880, la ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital federal de la República Argentina y en 1882 se funda una nueva capital para la provincia de Buenos Aires que será llamada La Plata. Entregar la capital a la nación le otorga más poder al presidente y debilita a la provincia más poderosa. En 1884, el ejército se apodera sangrientamente de los territorios aborígenes del Chaco. Esta región y la Patagonia, conquistada por Roca, pasan a ser territorios nacionales dependientes del gobierno central. Así como la Patagonia se incorporó al territorio nacional argentino por la fuerza, lo mismo sucedió con la región del Chaco. Para el año 1880, la Argentina ya estaba conformada en su territorio tal como la conoces hoy. Ya con el territorio argentino formado, con una moneda propia y con un ejército nacional fuerte, el período de la formación del Estado pasa a otro estadio, el período del orden conservador. Este período llevó como referente a Julio Argentino Roca, que fue el primer presidente de este orden conservador. Roca fundó en el año 1880 lo que se conoció como el PAN, el Partido Autonomista Nacional. Este partido era una alianza de distintas fuerzas políticas, que por supuesto estaban lideradas por Roca. Contaba con el apoyo de los principales dirigentes políticos de las provincias de la Argentina, y entre el año 1880 y 1916, todos los presidentes argentinos pertenecieron al PAN. Estos fueron los presidentes del PAN: Julio Argentino Roca, Miguel Ángel Juárez Celman, Carlos Pellegrini, Luis Sáenz Peña, José Evaristo Uriburu, nuevamente Julio Argentino Roca, Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta y Roque Sáenz Peña. Este período se destacó, entre otras cosas, por lograr mantener el poder a través de 3 décadas. ¿Te preguntarás cómo lo hicieron? Mediante el conocido fraude electoral. ¿De qué se trataba el fraude electoral? El sufragio, el voto, no era secreto. Los votantes debían elegir públicamente a sus candidatos y votaban a viva voz, en voz alta. Los votantes habitualmente recibían amenazas. Por ejemplo, los peones de campo debían votar a quienes su patrón le indicaba. ¿Y sabes qué? Algunos votaban más de una vez. Estas fueron algunas de las características del fraude electoral durante el período conservador, que fue de 1880 a 1916, que finalizó con la conocida Ley Sáenz Peña, que en 1912 introdujo cambios al sistema electoral. A partir de ese momento, el voto sería secreto, porque ya no se realizaba en voz alta,
Sería universal, esto significa para todos, y sería obligatorio. Todos debían ir a votar. Pero ojo, cuando hablaba de voto universal y obligatorio y libre, hablaba del voto para los varones. Las mujeres recién empezarían a votar en el año 1947.